Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades, Mujeres que hablan de mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a las experiencias de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En el episodio de hoy, Mercedes Arriaga Flores, catedrática de la Universidad de Sevilla, y Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras, nos hablarán sobre sindicalismo feminista. Bueno, yo creo que no hace casi falta presentar a Nuria López Marín porque eres una persona muy conocida, ¿no? Una mujer muy conocida por las circunstancias que vamos a ver de seguido, ¿no? Pero para quien no la conozca, voy a hacer una presentación. Nuria López Marín nace en Écija, que me encanta Écija, por cierto. Estuve una vez allí en una conferencia que me invitaron en una asociación y me encantó. La presidenta de esta asociación era jardinera y eran un grupo de mujeres súper activistas, ¿no? Me encantó estar allí en Écija. Fue una de las pocas veces que estuve, pero me encanta ese pueblo. Bueno, tú ya estabas destinada un poco desde pequeña a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Al sindicato, porque tu padre también perteneció a él, ¿no? Montero. Por eso tú dices muchas veces en algunas entrevistas, y me decía hoy Teresa, que tú sueles decir que has nacido con un megáfono, ¿no? No sé si es cierto, es una leyenda. Dices que has nacido con un megáfono. Y de hecho tus compañeros, también dices esa leyenda, que tus compañeros te llaman la del megáfono, ¿no? O sea que quiere decir que desde pequeña el trabajo que tú desempeñas ha sido no un trabajo, sino una vocación, ¿no? que tú has sentido. Y claro, cuando alguien tiene una vocación, una pasión en la vida, pues está claro que después pues consigue llegar como a ciertos sitios y a ciertos puestos como el que tú ocupas ahora. Estudiaste en la Universidad de Sevilla como abogado, pero después tu trabajo fue técnica de riesgos laborales, ¿no? Que tú compaginaste con el sindicato. Y fuiste la primera mujer elegida como secretaria general de Comisiones Obreras en 2017. Y este año ha sido reelegida la primera mujer secretaria general del sindicato. Ahora nos tienes que hablar de todo esto porque, claro, es verdaderamente increíble, ¿no? Porque la primera vez, nunca es casualidad, pero una primera vez, ¿no? Puede ser como algo, sí, anecdótico, ¿no? En el tiempo. En cambio, una segunda vez, ¿no? Ya no, en fin, ya esto consolida un liderazgo, además con el 90% de los votos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estás demostrando que el liderazgo femenino, pues, tiene muchas cosas que decir, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando las mujeres llegan a puestos de poder, que después, pues bueno, saben desempeñarse, pero sobre todo porque trabajan más que nadie. Yo creo que ese es tu caso también, tú nos lo vas a decir. En el liderazgo masculino es que los hombres que están en el poder están porque hacen trabajar a los demás, ¿no? En cambio, en el liderazgo femenino es porque las mujeres que están en el poder es porque trabajan más que los demás, ¿no? Bueno, ahora no quería decir eso, pero bueno, ahí se queda. No quería decirlo así tan contundente. Pero bueno, ahí se queda. Claro, porque además el hecho de que tú estés en esa junta directiva, dirigiendo esa junta directiva, pues tiene también consecuencias de género, ¿no? Porque hay una mayoría de mujeres, 10 mujeres y de hombres, ¿no? Con lo cual has llegado ahí para cambiar las cosas, no para dejarlas como estaban, sino para cambiarlas. Como decimos nosotros, ¿no? Estamos en la academia para cambiarla. Porque estamos aquí no para continuar la tradición de la academia, sino para cambiar
la academia. Por lo tanto, bueno, tú has dicho en tus declaraciones cuando te han reelegido que dirigir comisiones obreras de Andalucía es una enorme responsabilidad, un enorme orgullo, pero también, evidentemente, un enorme trabajo, ¿no? Entonces, bueno, queremos que nos hables. Bueno, la primera pregunta que nosotros siempre hacemos a nuestras invitadas es ¿qué es para ti el feminismo? Antes de hablarnos de tu trayectoria, ¿no? Entonces, Nuria. Vale, pues bueno, agradecerte, Mercedes, la presentación y muchas gracias por pensar que yo puedo aportar algo al debate que hacéis a través de estos encuentros que estáis realizando, ¿no? Y agradeceros al grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, pues que contéis con la Secretaria General de Comisiones Obreras y con Nuria López. Yo creo que para mí el feminismo es un camino a recorrer para transformar la sociedad y quizás mi elección por el sindicalismo es porque lo hace desde el día a día, desde lo cotidiano, esa transformación en cositas pequeñas que permiten transformar esa realidad cotidiana. Y yo creo que el feminismo es un camino transformador hacia una igualdad, una vida compartida, una vida inclusiva, en el que la diversidad enriquece y permite además crecer, ¿no? Yo creo que eso realmente es para mí el feminismo, ¿no? Ese camino transformador de esos resortes que el capitalismo ha querido construir y que el feminismo lo va transformando para hacerlo más favorable desde la diversidad a todas las personas, ¿no? Yo creo que esa construcción colectiva es lo que es el feminismo y por eso quizás elegí el sindicalismo para realizar esa parte del feminismo en la lucha contra las discriminaciones de clase, ¿no? Que también el capitalismo pues esconde diariamente en el día a día, ¿no? Y bueno, sí, mi pueblo me encanta. Creo que no sé si es la Asociación de Mujeres Hierbabuenas la que te invitó. Exacto, es que no me acordaba de cómo era el nombre. Hierbabuena, exacto. Seguramente luego verán el podcast, si no están enganchadas a esto, lo verán porque son mujeres muy activistas, muy comprometidas en todas las facetas de la vida del pueblo y a todas ellas y especialmente a Loli, que la conozco bastante, pues mandarle un saludo también. Y yo, no sé si yo nací con el megáfono, si nací en una familia muy humilde, muy comprometida, muy luchadora. Una madre que no pudo desarrollar su vida profesional porque tenía que estar cuidando de sus hermanos porque era la mayor y un padre que desde chiquitito se tuvo que ir a emigrar a Barcelona porque también era el mayor y no cabían en la casa donde vivían. Entonces, sí que han sido personas comprometidas por la lucha y eso se le han transmitido, el valor de las cosas le han ido transmitiendo a sus hijos, a sus hijas en este caso. Yo tengo dos hermanos más, una hermana y un hermano, y ellos sí han ido transmitiendo todos los valores que ellos creían que eran importantes que conociéramos. Y he ido muchas veces con mi padre y con mi madre a las movilizaciones desde chiquitita, desde la lucha por la autonomía hasta la lucha por el hospital comarcal en Écija cuando nos lo quitaron del pueblo y se lo llevaron al pueblo vecino, ¿no? Y eso te hace configurar también tus valores. Y bueno, yo creo que desde siempre he tenido claro que el elemento colectivo es el que permite avanzar tanto en lo social como en lo laboral. Y siempre tenía claro, yo siempre he tenido claro, a mí me gustaba la abogacía, a mí me gustaba mucho la abogacía, yo siempre he querido ser abogada. Lo del sindicalismo y lo de la construcción, esta de técnicas de prevención de riesgo en la construcción surgió de casualidad porque hice un curso de técnico superior y en ese momento no había ni mujeres ni técnicos superiores en Andalucía en un momento de la construcción donde estaba en alza y necesitaban la prevención, era un elemento, era un valor. Apareció la ley de prevención de riesgo, era un elemento clave para desarrollar las obras de construcción y bueno, yo empecé a trabajar en ese sector
Y la verdad que es donde, yo lo digo siempre, pero he aprendido muchísimo en el sector de la construcción. Y he aprendido a compartir una profesión que parecía que estaba cerrada a las mujeres y que sin embargo yo pensaba incluso que era reacia a las mujeres y sin embargo cuando las mujeres accedemos a ella, es verdad que accedemos a través principalmente de la educación, porque la mayoría de las mujeres que trabajábamos en el sector de la construcción o éramos técnicas o éramos jefas de obra, entramos al sector a través de la profesión, pero después nos sentimos una más y abrimos espacio en ese marco y yo me he desarrollado ahí profesionalmente muy a gusto y cuando llegué al sindicato me di cuenta que ese estar a gusto era una forma también era una forma de machismo porque era un carácter muy paternalista en el que nos acogían para protegernos, no para... Claro, yo ahí te das cuenta, yo en eso me di cuenta en el sindicato, gracias a mujeres como por ejemplo Teresa o Antonia Martos, que a través de la educación, con los cursos de igualdad, con las charlas que teníamos, pues nos decían, bueno, yo que vengo de una generación que pensábamos que éramos iguales, al final te das cuenta que el machismo tiene muchas caras, que la cultura patriarcal tiene muchas caras y que el capitalismo tiene muchas caras para meterte en su juego. Y pensábamos que éramos iguales, que habíamos accedido al mercado laboral en términos de igualdad y sin embargo cuando te ponen encima te identificas esas discriminaciones, esas formas, te das cuenta que no, que hay todavía muchos elementos, muchas discriminaciones que hay que cambiar y muchas conductas que hay que cambiar en el plano laboral. Luego, yo creo que en el sindicato, que hoy haya una secretaria general que ha sido revalidada, ¿no? Es la primera, Andalucía es la primera organización dentro del conjunto de España que tiene una mujer al frente de su dirección que ha sido revalidada. O sea, y eso fruto del trabajo y del esfuerzo y del tesón de muchas mujeres dentro de la organización que han tenido que romper muchísimos espacios, muchísima resistencia, muchísimas conductas, porque el mundo del trabajo es muy machista, muy patriarcal, y no olvidemos que está pensado en términos masculinos. Y entonces romper esas formas de pensar, esos términos masculinos del mundo del trabajo y por tanto en el sindicato que emana de ese mundo, pues a esas mujeres luchadoras le ha costado mucho trabajo abrir esos espacios. Desde la primera dirección del sindicato en el 78, donde no había mujeres, después hubo 3, hasta hoy, donde hay 10 mujeres en la dirección y hay 7 hombres, bueno, pues ha pasado mucho tiempo, pero ha sido fruto del esfuerzo de muchísimas mujeres por abrir esos espacios, también de que los hombres hayan ido asumiendo que esos espacios se iban abriendo y compartir, y de mucha coeducación dentro del sindicato por romper y remover muchos obstáculos que había y acciones positivas, porque ha habido acciones positivas para que las mujeres formáramos parte de las estructuras de forma natural como se ha dado el caso, sin forzarlas, ¿no? No sé. Hombre, yo creo que para las trabajadoras, ¿no? No solamente las afiliadas a comisiones obreras, ¿no? Sino a las trabajadoras en general, el hecho de que haya una directiva en la que hay una mayoría de mujeres, ¿no? Les da una cierta garantía de que esa junta directiva va a trabajar por sus derechos, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho, no, es también una forma de concebir el trabajo, ¿no? El tiempo del trabajo, lo que es trabajo y lo que no lo es, ¿no? Porque claro, ahí hay una barrera como muy débil, ¿no? Porque claro, las mujeres están acostumbradas, tú lo sabes mejor que nadie, a hacer los trabajos peores y los trabajos menos remunerados y el trabajo negro y el trabajo no reconocido. Y entonces, ¿no? ¿Eso cómo lo vivís vosotras que estáis ahí? Vuestra relación con las mujeres a las que representáis, ¿no? Esa.
Bueno, como es una relación muy viva, porque el contacto es directo, lo que tú decías es verdad, las mujeres estamos acostumbradas a lo largo de la historia a trabajar en todas las facetas. Nosotras de trabajar sabemos y lo hacemos. Otra cosa es el empleo retribuido, que como está pensado en términos masculinos, y en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? Muchos de los trabajos de cuidado, de esos que nos asignaban históricamente, ¿no? Esos trabajos de cuidado, pues no tienen la valorización que realmente tendrían que tener. Son trabajos muy precarios, mal pagados, con jornadas extenuantes, sin los riesgos de prevención, sin la cultura de los riesgos de prevención de vida. Y la sociedad no los valora, pero tampoco en sus condiciones, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya mujeres que vienen además de ese sector en la dirección del sindicato permite tener más empatía y permite tener una mayor inclusión de las reivindicaciones en las cuestiones generales y que son estratégicas también para cambiar. Por ejemplo, nosotros siempre en esta crisis de la pandemia siempre hemos dicho que había sectores muy tocados por la paralización, comercio, turismo, hostelería, donde prácticamente son sectores muy feminizados, que tenían empleos muy precarios, temporales, que el hecho de que estuvieran en ERTE, las prestaciones que tenían esas mujeres eran unas prestaciones, si los salarios eran malos, las prestaciones donde está el 70% eran prácticamente de miseria. Nosotros hablábamos de en torno, por la media que había, de 400 euros. En provincias como en Cádiz, 380 euros mensuales. Con eso prácticamente no es posible vivir. Claro, el hecho de que haya muchas mujeres representando a muchas mujeres, eso permite permeabilizar mucho más la reivindicación de las mujeres en lo que es las políticas macro del sindicato. Eso que llamábamos la transversalidad hace que sea mucho más permeable, que antes que lo podías explicar, pero el asumirlo era distinto. Y claro, una de las cosas que son datos importantes es que nosotros en los 4 años que hemos concluido la semana pasada con el congreso que hemos tenido, la mayoría de la afiliación en este último periodo, no quiero ni siquiera decir, la mayoría de la afiliación, las 400.000 personas que se han afiliado en estos 4 años netas al sindicato, 13.300 son mujeres. O sea, yo creo que la mujer se está dando cuenta, y yo creo que además en eso ha contribuido mucho las grandes movilizaciones que ha habido del movimiento feminista, de ese empoderamiento colectivo que ha hecho la mujer, que ha venido para quedarse, que no quiere irse de ningún espacio, aunque haya otros que quieran expulsarnos, ¿no? Que ahora yo creo que la reacción más rancia de la ultraderecha de querer expulsarnos a todas las mujeres de todos los espacios, de la política, del sindicalismo, del mundo del trabajo, del mundo público, y que nos quieren, de las políticas públicas, que nos quieren encasillar otra vez nuevamente en el mundo de la casa, ¿no? de lo privado. Yo creo que esas grandes movilizaciones, el sindicato ha sido muy permeable, y una parte importante de las reivindicaciones es que las mujeres quieren tener un trabajo en condiciones dignas, y quieren tener su autonomía para desarrollarse profesionalmente, para desarrollarse personalmente y para tener esa autonomía que la libere incluso de las conductas más extremas machistas, como es la violencia de género, porque si la mujer tiene independencia económica en este mundo capitalista en el que vivimos, pues puede también desprenderse de sus agresores y puede desprenderse de esas conductas intolerantes y machistas, ¿no? Yo creo que en este tiempo hemos dado un salto importante el sindicato también para asumir lo que la sociedad también nos pedía que asumiéramos como institución que está en el mundo, ¿no? En el momento actual. Y yo creo que hemos hecho una transformación importante. Y en el interno hemos cambiado muchas formas, ¿eh? Porque hay muchas compañeras que tienen, bueno, que tienen sus prioridades. El sindicato es un compromiso, es una forma también de ver la sociedad, el mundo del trabajo y la sociedad
pero es un compromiso que absorbe. Y sin embargo estamos cambiando determinadas formas para hacerlo compatible con la vida personal y cambiando formas. Y eso es muy complicado. Y yo creo que es que estamos intentando cambiar pequeñas conductas organizativas, pequeñas conductas de formas de grupos de trabajo, pequeñas conductas que permitan incluir a más mujeres. Yo creo que eso se está viendo poco a poco en el trabajo diario y espero que se siga avanzando, ¿no? Hombre, sí, yo creo que se ha avanzado mucho en el sentido que es claro que el trabajo está absolutamente unido a, como tú muy bien decías, a la independencia, ¿no?, de las mujeres, en el sentido de poder elegir los compañeros hombres que quieren, ¿no?, y poder vivir su vida libre de violencia. Si no hay independencia económica, obviamente no, eso no se puede hacer, ¿no? Y entonces las mujeres han pasado de una etapa de que es una de las, dijéramos, de las consignas del patriarcado, aislar a las mujeres, ¿no? Evitar que las mujeres se unan, claro, en un ámbito laborativo, pero en todos los ámbitos, ¿no?, en general. Y entonces ese pasar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y decir, bueno, pues me voy a afiliar a un sindicato para poder defender mis derechos, ¿no?, como trabajadora, ¿no? Eso me parece que vuestro sindicato lo está consiguiendo, ¿no? Porque las mujeres van donde se ven representadas. O sea, lo mismo que los hombres, ¿no? Es lógico. Pero evidentemente no puede haber una representación. Muchas veces en nuestras clases siempre cuando se habla de la historia del feminismo, ¿no?, y de las mujeres trabajadoras de principios de siglo, ¿no?, y de la lucha tan terrible que tuvieron que hacer, ¿no?, pues las personas no entienden que la tuvieron que hacer precisamente porque no tenían representación sindical, ¿no? Porque si la hubieran tenido, no se hubieran perdido tantas vidas de mujeres, ¿no?, que tenían que luchar contra todo porque no tenían un instrumento político para poder hacer la lucha de otra forma, ¿no? Que bueno, esta es otra de los de los bastones en las ruedas que pone el patriarcado, ¿no?, que nos pone el patriarcado. Porque claro, mujeres y sindicato ha sido durante mucho tiempo como antitético, ¿no? Sindicato es masculino, mujeres es femenino. Entonces, tú y otras personas que estáis en la junta directiva ciertamente no estáis ahí como mujeres florero de la política, que hay muchas, ¿no? Y entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu llegar hasta ahí, ¿no? Ese calvario, ese caminito que no debía de ser un camino triunfal, ¿no? Que nunca es un caminito triunfal, sino que es más bien un camino de espinas, ¿no? Bueno, la verdad que yo nunca he sido consciente del camino, porque yo iba andando y Claro. no era consciente de... Para mí el compromiso es lo importante. Entonces, yo siempre decía que a mí me gusta mucho la acción sindical, estar en contacto con los trabajadores, con las trabajadoras. A mí me encanta la asamblea, me encanta el megáfono cuando no me gusta el megáfono en sí porque es el fracaso del acuerdo, es el fracaso del conseguir el logro, pero sí es verdad que al final, cuando estás en medio de un conflicto, el megáfono es útil para unir, para dar directrices, para marcar la posición. Y a mí eso, el contacto ese de la empresa con los compañeros y las compañeras, lo que más te guste, donde más aprende. Pero es verdad que al final hay momentos en los que el sindicato también te pide que des un paso al frente, y yo era de la opinión, siempre he sido de la opinión que hay que abrir espacios, que hay que abrir los espacios que estaban en un momento determinado vetados a las mujeres por esa conducta del mundo del trabajo y el caer en el sindicato todo el flujo de esa visión organizativa masculina, ¿no? Y cuando se te apunta que sí puedes, bueno, te dicen que sí vas a estar al frente, pues hay que dar un paso adelante. Yo siempre he animado a las personas jóvenes y a las mujeres
de mi entorno a que hay que dar los pasos adelante. Equivocarnos nos equivocaremos, pero también como se equivocan ellos, seguramente tendremos que, por desgracia, demostrar muchas veces, tienes que demostrar el doble, porque se te exige por lo establecido, se te exige el doble, pero bueno, como somos muy trabajadoras y no tenemos problemas, y después además creo que también vamos cambiando esas conductas para que te asuman como tú eres, con tus capacidades, con tus habilidades, también con tus debilidades, porque para eso el sindicato es algo colectivo. Hay otras personas que pueden aportar donde están tus debilidades, aportan fortaleza. Y bueno, yo no me daba cuenta, yo empecé en la secretaría en el sindicato de construcción, después pasé a la secretaría de juventud, y de la Secretaría de Juventud empecé a trabajar con las políticas de empleo. Y en las políticas de empleo aprendí mucho de cómo estaban pensadas en términos, cuando en la crisis del 2008, pues muchas de las políticas que se llevaron a cabo eran para hacer una línea continuista, y se apostaba por proteger siempre a quien estaba ya en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, y no por poner puntales o poner aperturas para que entraran otros segmentos de población, ¿no? Por el caso de jóvenes o caso de mujeres. Y aprendí mucho en la Secretaría de Empleo, y no sé por qué un día me miraron y me dijeron que sí quería ser la secretaria general. La organización, hubo un consenso, y yo creo que fue un paso adelante del conjunto de la organización en proponerle a una mujer joven, que lo de joven se va rápidamente, pero lo de mujer que estuviera al frente en el liderazgo de la organización. Al principio no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Y yo digo que incluso voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto, pero lo voy a decir. Yo creo que incluso cuando estaba en la dirección anterior y formaba parte de esa secretaría, todavía no era secretaria general, incluso he tenido que combatir contra mis propios demonios masculinos, y contra los entornos que nos hacen disputar entre nosotras los espacios que ya están, ¿no? Nos empiezan a disputar para que no crezcamos más, para que no ocupemos más. Empieza como una especie de competición por el espacio, una competitividad malentendida, donde tú tienes que echar el freno, pensar, reflexionar, y yo creo que para eso la educación en esos valores de igualdad es clave para identificar esos demonios, ¿no? Para decir no, y hablar mejor de vamos a ser productivas. Y yo creo que lo importante es que otra mujer ocupe ese espacio que hoy no está ocupado por una mujer, y podamos seguir ampliando y abriendo espacio, ¿no? Yo en algunos momentos antes de ser secretaria general he tenido conversaciones con otras mujeres de la dirección para decirles que yo no iba a competir, que yo venía al sindicato a realizar mi compromiso, y que creo que estábamos cayendo en un error, porque al final nos hacían competir entre nosotras y ellos no compiten entre ellos. Entonces teníamos que ser inteligentes colectivamente para tener. Hoy se le pone la palabra de sororidad, ¿no?, a esa conversación. Yo no sabía que eso se llamaba así, hoy sí, y era, bueno, intentar formar parte de una estrategia que nos permitiera abrir espacios naturalmente en la organización, ¿no? Y de secretaria general, una de las cosas que todos los días me bato es con eso, porque creo que lo importante no es que yo sea secretaria general, sino que vengan más mujeres al sindicato para ser más sindicato, y para que sea un lugar mucho más accesible para otras muchas mujeres y para otros segmentos de población que están en el mundo del trabajo, como por ejemplo los jóvenes, que se sientan identificados y que sientan esto como un instrumento para remover todas esas discriminaciones y para mejorar sus condiciones materiales de vida, y poder ser al final más felices, ¿no? Que es lo que el sindicato es, una palanca y un instrumento para ser más feliz y para construir una sociedad distinta a la que actualmente tenemos, que está pensada para que haya opresores y para que haya oprimidos, ¿no? Esto se trata de ser una sociedad mucho más inclusiva y mucho más igualitaria, ¿no?
Y eso es lo que ahora mismo, eso es lo que yo también intento con el grupo de trabajo, con la ejecutiva nueva que tenemos y con la anterior, en tener esas formas de trabajar en red con otras organizaciones, con otras mujeres y con el propio interno del sindicato, porque así yo creo que avanzamos más, la verdad. Yo también, yo creo totalmente en la estrategia, ¿no? Yo siempre digo la estrategia, el pacto, la estrategia, porque... Al final están dividiendo, Exacto. es una Sí. forma de dividirnos y hay una reacción, yo estoy viendo ahora una reacción, hemos ganado mucho espacio, las huelgas feministas han sido un revulsivo, yo creo que han constatado que las mujeres, eso, que hemos venido para quedarnos, que queremos que además los hombres también se han sumado, muchos hombres en esa posición de una sociedad más igualitaria, y hay una reacción de una mínima parte de la población, que es la que tiene el poder, ¿no? La que tiene la capacidad o la sartén por el mango, que ha reaccionado pues queriendo arrinconar y ese arrinconamiento lo hace a través de la división. Y yo creo que tenemos que elevar la vista y desde los distintos espacios reconstruir ese pacto que nos llevó a ganar esos espacios, pero hay que reconstruirlo nuevamente y pegando determinados trozos que se han roto y seguir plantándole cara, porque ahora mismo la reacción que hay es una reacción, yo creo que de la más antigua, de la más retrógrada, y que además, bueno, incluso provoca que nos cuestionemos, quienes ya estaban en el pacto, que nos cuestionemos si, no nosotras, ¿no? Pero sí que muchas se cuestionen hasta logros que eran ya asumidos totalmente por la sociedad, ¿no? A mí me parece irracional que hoy se cuestione que las leyes tienen que ir revisadas con el impacto de género. Que cuestionar eso es una barbaridad y se está cuestionando en estos momentos, ¿no? Cuando eso ha permitido avanzar, ¿no? O, por ejemplo, a mí me parece que en medio de una pandemia se ha dado una ley y se ha dado un hecho que mientras que ha habido muchas leyes que han sido parches para taponar la sangría que estábamos viviendo en la pandemia, ha habido una norma que ha pasado desapercibida, pero que para mí me parece que puede introducir en el mundo del trabajo y por tanto después en la sociedad un enorme cambio cultural, que son los planes de igualdad. Porque los planes de igualdad no son solamente para nosotras. Los planes de igualdad y la igualdad retributiva permite aflorar en el centro de trabajo muchas discriminaciones, pero también muchas ilegalidades que sufren también nuestros compañeros. Por ejemplo, cuando te hacen hacer trabajo de una categoría superior y te pagan una inferior. La igualdad retributiva va a venir a mejorar esa transparencia y va a venir a decir que podemos mejorar en el centro de trabajo las dos partes de la sociedad, ¿no? Los hombres y las mujeres que están en la plantilla. Y esa norma ha pasado desapercibida, ha tenido una reacción en contra de quien no lo firmó, que es la patronal de este país, y yo creo que se equivoca porque se pone en contra de lo que puede aportar la mujer al mundo del trabajo, que la mujer puede aportar muchísimas cosas, y no necesariamente las que están en el currículum cuando lo escribimos, sino también las capacidades que tiene la mujer, ¿no? Nuria, ¿y vuestro sindicato, vuestra directiva tiene una política para evitar los techos de cristal? ¿Cómo trabajáis vosotros con eso? Los techos de cristal en el mundo empresarial, entiendo, ¿no? En el mundo del trabajo, ¿tenéis unas políticas directivas para luchar contra eso? Nosotros tenemos una apuesta principal que son los planes nosotros venimos reclamando los planes de igualdad desde la conferencia que hubo en Comisiones Obreras en 1993, que por ejemplo, Teresa García siempre la recuerda porque fue en Barcelona. y es verdad que es la conferencia que es un antes y un después en el sindicato, porque es donde la política de igualdad ya se mete dentro y se interioriza como una política básica, ¿no? Básica en el día a día y en la acción sindical, en la actividad propia del sindicato. Nosotros tenemos políticas internas y tenemos políticas externas para romper esos techos de cristal y para introducir mecanismos de corrección al capitalismo
para que la mujer pueda tener igualdad en el acceso, igualdad en la promoción y también igualdad real en las perspectivas del mundo del trabajo. Luego, en la parte sociopolítica, por supuesto, nosotros tenemos una agenda de igualdad que queremos que los gobiernos implementen. Pero ahora mismo en el externo, lo prioritario para comisiones obreras y además en el Congreso, así lo hemos aprobado estos últimos días de debate, es que la negociación colectiva es clave para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, para tener esa negociación con el empresario, con la empresaria, pero para nosotros hemos decidido que los planes de igualdad están al mismo nivel que la negociación colectiva y que son dos instrumentos estratégicos que tenemos que llevar al unísono porque se tienen que nutrir para que el mundo del trabajo en la empresa, que es nuestro ADN, como la célula madre, porque de ahí luego sale todo lo demás, se lleve a cabo de verdad en el centro de trabajo. Y nos hemos conjurado, el conjunto de las personas que formamos parte de la dirección, en que estos 4 años sea una realidad. Nosotros siempre lo hemos defendido, pero vamos a favorecer la formación de nuestros delegados y nuestras delegadas en materia de igualdad, en esas nuevas leyes que han surgido, porque nos creemos que son palanca de cambio en la empresa, pero también en la sociedad, por eso que hemos dicho de la independencia, pero también de la promoción y del desarrollo personal y de la aportación a la sociedad que podemos hacer las mujeres. Y luego en el interno nosotros pensamos que tenemos que seguir empoderando a las mujeres. Esto de que a las mujeres nos dé, por ejemplo, muchas mujeres que vienen de la ayuda a domicilio, que son personas autodidactas, porque en el sindicato hay que ser un poco autodidacta, porque te vas abriendo camino en el día a día, porque no es un sitio nuevo en el que estamos y tenemos que abrir el camino, pues que a las mujeres puedan participar en los órganos de dirección con normalidad, sin darle miedo a ese equivocarse, que puedan ir asumiendo más responsabilidades porque se sientan más seguras a través de su acción. Bueno, hemos puesto encima de la mesa muchas políticas de acción positiva para que también en el interno ese camino hacia romper los techos de cristal se den. Aunque romper los techos de cristal, el otro día en una entrevista me lo preguntaban cómo se sentía Nuria López por romper un techo de cristal como es secretaria general. Y yo decía que duele mucho el cuello, porque son muchas horas de trabajo, son muchas horas de dedicación y algunas veces duele el cuello. Sí. Pero además, pero es importante porque cuando miras para atrás y ves que hay muchas mujeres en el sindicato y que hay muchos hombres comprometidos con la igualdad, yo creo que eso ayuda y hace que el cuello se te olvide y que sigas tirando para adelante, para que hoy haya 10 mujeres y 7 hombres, pero también haya un 40% de mujeres siendo secretarias generales en esta organización, que se dice pronto. En todos y cada uno de los espacios ya estamos en el 60-40. Eso era impensable hace unos años y eso ha sido gracias a las políticas de acción dentro del sindicato y a que las mujeres afiliadas han visto en la organización pues un instrumento útil, ¿no? Pues no nos queda nada, Nuria. Será por trabajo, como digo yo, será por trabajo, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir entonces las preguntas a las personas que están escuchando, ¿no? Seguro que hay por ahí muchas curiosidades. Muchas gracias a Nuria López por compartir su experiencia y su quehacer en el sindicalismo y también su saber con nosotras. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Estaremos muy activas en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram de Sororidades como en el del grupo de investigación, y es ahí donde os iremos comunicando y anunciando nuestros próximos podcasts y nuestras próximas actividades. Hasta la próxima, compañeras sororas.